Me costó mucho tiempo animarme a ver esta película. Por un lado, me llamaba la atención que el protagonista fuera Robin Williams, porque aunque siempre fue más conocido por su trabajo en la comedia, sus papeles dramáticos son muy buenos. Pero por otro lado, era una película sobre poetas. Nunca he disfrutado ni he sabido apreciar la poesía, de verdad no me llama la atención ni poquito. Y me imaginaba que la historia iba a ser súper lenta y aburrida. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. Pero bueno, me convencí de que es una de esas películas que uno debe de ver por lo menos una vez en la vida, así es que logré vencer la apatía y lo agradezco bastante. La película me gustó mucho, tiene ese tipo de personajes que son muy irreverentes y que suelo disfrutar viendo cómo incomodan a la gente a su alrededor. Tiene buenas reflexiones para la vida en general y la carga de emociones que provoca está bastante bien. La premisa es la siguiente: John Keating es un maestro de literatura poco ortodoxo en su pedagogía. De esta forma es inevitable que provoca una gran incomodidad entre la comunidad de padres de familia y profesores de la prestigiosa y sumamente estricta preparatoria en la que trabaja, pero a la par va logrando enseñarle a un grupo de alumnos a pensar por sí mismos, a analizar sus vidas de forma que sepan reconocer qué quieren, qué buscan y qué esperan en la vida. Esta nueva forma de entenderse a sí mismos llevará a los alumnos a vivir distintas experiencias que los enriquecerán de forma trascendental y al mismo tiempo los meterán en grandes problemas. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento 1. Arranquen la hoja. Para la comunidad de ese instituto es un gran orgullo seguir y respetar las tradiciones que han forjado su identidad a lo largo de siglos. Sistema de ideas en el que claramente no encaja el irreverente profesor Keating, quien busca que las mentes de sus alumnos, más que ser capaces de seguir tradiciones sin un sentido trascendental, sean capaces de desarrollar sus propias ideas. Una de esas tradiciones es que cada generación de estudiantes lea el mismo libro de análisis sobre la poesía, el cual incluye una descripción bastante técnica y fría sobre lo que es la poesía y un método de cómo valorar que una poesía sea buena o mala. Siguiendo las indicaciones, el profesor Keating le pide a sus alumnos que lean dicho texto. Sin embargo, segundos después les pide que se detengan y les da una indicación completamente inesperada. Les pide a sus alumnos que arranquen todas las páginas en las que viene ese nefasto método de análisis poético. Los alumnos no pueden creer que esté hablando en serio. Son libros muy costosos y además apenas están comenzando el curso. Se preguntan qué van a leer el resto de las clases. Pero el señor Keating insiste diciéndoles: estamos hablando de poesía, no de una fórmula matemática. Algunos alumnos van comprendiendo mejor la situación, emocionados y sonrientes arrancan las hojas a gran velocidad. Otros lo van haciendo lentamente, siguen algo incrédulos, sus miradas se mueven de un lado a otro como esperando una contraindicación en el último momento, y otros están congelados ante tal escena. No se atreven a profanar aquel objeto que está destinado a llenarlos de un conocimiento supuestamente invaluable. Ahora, dejemos a los alumnos de aquella clase y hablemos de ti y de mí. Y en vez de hablar de poesía, hablemos de la fe, de la religión y de nuestra relación con Dios. ¿Te ha pasado que alguien intenta hablarte de la fe de una forma muy fría y técnica? Algo así como si fueran fórmulas matemáticas. ¿O has conocido gente creyente que intenta acercarte más a Dios reduciendo toda la experiencia de fe a un mero cumplimiento de reglas y un seguimiento paso a paso del manual de la fe? Te platico un poco de mi caso. Entre mis 14 y mis 16 años viví una serie de campamentos y misiones que me cambiaron la vida. Cuando cumplí 16 años estaba convencido de que quería dedicarle mi vida a Dios y a la evangelización. Había comenzado a estudiar un curso en el Instituto Bíblico, tomaba clases de misionología y de liderazgo cristiano. Iba con todo, determinado a ser un buen trabajador del reino en esta tierra. Según yo, todo iba bastante bien, con mis luchas internas como cualquier joven, pero estaba seguro de ir por buen camino, hasta que un día tuve una charla con la que en ese entonces era mi novia. No recuerdo qué fue lo que desató esa conversación, muy probablemente yo le reclamé algún tipo de comportamiento o algo así, porque en mi comprensión de las cosas, el comportamiento perfecto era el camino para ser un buen evangelizador y no había margen para otra cosa. Lo que sí recuerdo claramente, aún tantos años después, es que ella me dijo: para mí, dar testimonio no se logra respetando las reglas estrictamente todo el tiempo. Dar testimonio
Dar testimonio se logra como consecuencia de vivir una relación constante con Dios. Él te va transformando el corazón. La conversación se terminó ahí. Yo me quedé callado por un buen rato. Esas palabras dieron vueltas en mi cabeza y en mi corazón por varios días. Y entonces se me abrió un mundo nuevo. Comprendí de forma muy precaria en ese momento, pero lo hice, que la experiencia de fe depende más de tener una relación viva con Dios que de la mera obediencia a Dios. Sé que puede sonar algo controversial. No estoy diciendo que no importa obedecer los mandamientos de Dios ni nada parecido. Estoy diciendo que si nos concentramos solo en obedecer, nos quedaremos con una experiencia de fe bastante pobre. Porque obedecer por obedecer no nos hace más que buenas personas. Y ser cristianos no se trata de ser buenas personas, se trata de ser santos. Y para ser santos debemos aprender a amar, a actuar por amor, lo que nos llevará a cumplir con las reglas, pero como consecuencia de actuar con amor y no como una obligación con la que tenemos que cumplir porque si no nos va a ir mal. Entender eso me ha ayudado a lo largo de los años a que mis batallas por la santidad sean mucho más profundas y recias, porque mis luchas ya no son por cumplir reglas, sino por poner en primer lugar al amor. Eso significa que debo esforzarme por ir a misa los domingos, no porque sea una obligación, sino porque amo a Dios y quiero estar en contacto con Él a través de la celebración eucarística. Entonces, en vez de cumplir un mandamiento una vez a la semana, he conseguido sentir la necesidad de ir a misa la mayor cantidad de días posibles. Esa lucha también significa intentar dejar hábitos como la flojera, el comer de más, el dejarme llevar por el enojo, no porque alguien me obligue a no ser así, sino porque estoy convencido de que hacer lo contrario es una muestra de amor hacia la gente a mi alrededor. Así como para el profesor Keating, la poesía no se podía experimentar y comprender siguiendo una simple fórmula de análisis, la vida de fe no se puede experimentar y comprender solamente siguiendo las reglas que nos han enseñado. Sin la experiencia de una relación viva con Dios, no le encontraremos ningún sentido a muchas de esas reglas y tarde o temprano terminarán por cansarnos, lo que provocará que simplemente nos alejemos de las cosas de Dios, porque sin una relación personal con Él, nada de eso tiene sentido. Momento número 2, súbanse al escritorio. En un momento de la película podemos ver a uno de los profesores del colegio observando desde una ventana a lo lejos cómo el profesor Keating tiene a sus alumnos dando pasos con movimientos extraños en medio de un patio en lugar de estar en su salón de clases dictando alguna lección. En otro momento, el excéntrico profesor pasa al alumno más tímido de la clase a recitar un poema de su propia autoría. Como el alumno no se anima a decir algo, el maestro le tapa los ojos y hace con él una dinámica en la que lo va conduciendo hasta expresar todo lo que siente a través de puros gritos. Y en otra ocasión le pide al grupo que pasen de uno en uno al frente del salón y se suban al escritorio del profesor para ver al resto de la clase desde una perspectiva distinta a la que normalmente tienen. Me encantaron esos 3 momentos porque reflejan muy bien una necesidad que pienso que la iglesia tiene actualmente: aprender a ver las cosas desde otro punto de vista. No me refiero a la doctrina ni al mensaje sustancial del cristianismo. Ese no necesita cambiar ni evolucionar. Ese ya es un mensaje pleno. Jesús dijo todo lo que necesitábamos para encontrar la salvación y no hay nada más que agregarle a sus palabras. Con eso de ver las cosas desde otro punto de vista, me refiero a la forma de comunicar el mensaje de Jesús. Los tiempos cambian, las personas cambian y las formas deben cambiar. Hablo meramente en términos pastorales. Por formas me refiero a las prácticas que nosotros como evangelizadores usamos para que el mensaje cristiano les llegue a las demás personas. Y esto lleva un mensaje más allá del obvio. Para aprender a encontrar nuevas formas, es necesario que estemos dispuestos a aprender. Cuando damos por hecho que ya lo sabemos todo sobre algo, entonces nuestro desarrollo individual y comunitario comienza a ir en declive. Decir dar por hecho que ya lo sabes todo suena muy extremo. Es muy fácil pensar que nunca caeremos en esa actitud, pero no es así. A lo largo de los años me he topado con una infinidad de grupos juveniles y comunidades de adultos en las que las cosas se han hecho de la misma forma por muchísimos años. Y cuando alguien nuevo llega proponiendo algo nuevo, regularmente lo ignoran sin darle oportunidad de probar sus ideas. Me ha pasado a mí tal cual como lo menciono. Ojo con eso, dar por hecho que ya se ha descubierto la mejor forma de hacer las cosas y que no hay nada que mejorar o que ningún cambio cabe es sinónimo de pensar que ya no hay nada nuevo que aprender. Lo que se puede traducir como yo ya lo sé todo sobre ese tema. Y pienso que en la iglesia no nos deberíamos dar el lujo de caer en eso a nivel pastoral. Pongo un ejemplo sencillo. Hasta hace unas décadas, en la iglesia, clero y laicos, se tenía la creencia generalizada
enraizada de que quien se suicidaba se condenaba y no había margen para cualquier otra posibilidad. Hoy, gracias a los avances del conocimiento, sabemos que la mente puede trabajar en espacios de tiempo sumamente cortos. Así es que existe la posibilidad de que en menos de 1 milisegundo se tomen decisiones. Entonces no podemos descartar que entre el momento en el que la persona jala el gatillo, mueve el cuchillo, tira la silla donde estaba parado o hace lo que tenga que hacer, y el momento en el que muere, pudo haber existido un sincero arrepentimiento, lo cual significaría que no necesariamente se condenó, quizás se fue al purgatorio. Y me atrevo a pensar que hemos llegado a ese conocimiento porque en algún momento alguien no dio por hecho que ya sabíamos todo sobre el tema del suicidio y la misericordia de Dios y siguió indagando al respecto. Otro ejemplo muy a la mano es el tema de las famosas monjas. Si le preguntamos a cualquier persona que ahorita tenga más de 45 años, la opinión más común va a ser que las monjas son personas amargadas, regañonas, sumamente estrictas y hasta violentas. Sin embargo, en esa búsqueda de cómo hacer mejor las cosas, cómo comunicar mejor, la iglesia ha ido aprendiendo que la relación entre las personas consagradas a la vida religiosa, como las monjas, y los laicos debe ser más amorosa y caritativa. Y hemos llegado al punto en el que la imagen de las monjas ha cambiado radicalmente entre la opinión popular, ya sea por las monjas influencers, por testimonios de misioneras a través de las redes sociales, de documentales o de cualquier medio de comunicación. Hoy vemos que existen miles de monjas que se caracterizan por siempre ir acompañadas de sus bellas sonrisas, que son pacientes, que son buenas consejeras para los jóvenes y que ponen a disposición de cualquier persona sus oídos, su tiempo y sus manos. Y de nuevo, pienso que hemos llegado a eso gracias a que alguien entendió que las cosas debían cambiar y dejamos atrás la idea de que ya sabíamos todo sobre el tema de cómo deben ser y comportarse las monjas. Hace relativamente poco, la iglesia celebró el sínodo de la sinodalidad y mucha gente dentro de la iglesia consideró que llevarlo a cabo fue una terrible decisión. Para mí, como para muchos otros, fue un gran acierto. Lo considero así por dos razones. Uno, tengo perfecta confianza en que el Espíritu Santo resguarda la santidad de la iglesia, lo que nos protege de que la doctrina se corrompa de alguna forma. Y dos, porque la sinodalidad precisamente es esa disposición para aprender a hacer mejor las cosas. En una charla en la que varias personas se encontraban preocupadas por cómo abordar este tema en sus comunidades, un amigo sacerdote nos explicaba que el sínodo no se trata de cumplirle sus caprichos a todo el mundo, sino que era el gesto de la iglesia que, como una madre, se dispone a escuchar las inquietudes de sus hijos en un ambiente de confianza y desde la sabiduría materna poder ofrecerles lo que realmente necesitan y que muchas veces los mismos hijos no saben poner en palabras. Ya sea a nivel de iglesia o a nivel personal, créeme, estar dispuestos a aprender nuevas formas de hacer las cosas te será una herramienta enriquecedora. Quizá descubras que sí tenías el mejor sistema, pero de seguro algo nuevo le podrás implementar o podrías encontrar algún pequeño error que no veías, lo que te permitirá corregirlo y mejorar tu sistema. Incluso cabe la posibilidad de que puedas encontrar formas de innovar por completo la forma de seguir los resultados, la forma de conseguir los resultados que se están buscando con algún nuevo retiro, alguna nueva dinámica, alguna nueva forma de acercar a los alejados a tu comunidad, etc. A final de cuentas, estoy seguro de que cuando hay disposición de aprender, de una u otra forma llegará un aprendizaje nuevo. Y como iglesia necesitamos mantenernos en una constante disposición a aprender cada día. Y momento número 3, quiero ser actor. Entre los alumnos del instituto, Neil Perry era uno de los que destacaba. Solía conseguir las mejores calificaciones, su agenda estaba llena de actividades extracurriculares y los maestros lo consideraban como un alumno ejemplar y modelo a seguir. Cabe destacar que no era de familia adinerada como la mayoría de sus compañeros. Esto generaba cierta presión social en él y en sus padres, lo que su papá traducía en un trato sumamente estricto y exigente para su hijo. Todo proyecto importante para Neil debía pasar por manos de su papá para obtener su aprobación. La mamá tenía un papel mucho más discreto, podríamos decir que prácticamente nulo en esa dinámica familiar. No tenía ni voz ni voto en ningún asunto. Su esposo no la dejaba opinar y ella no tenía el valor de hacerse escuchar. Así es que tampoco era un gran apoyo para Neil cuando los intereses de su hijo no coincidían con los de su esposo. En medio de
del proceso de aprendizaje que había comenzado de la mano del profesor Keating, Neil descubrió su vocación por la actuación. Le apasionaba interpretar personajes, poder comunicarse con las palabras que otros pensaron y escribieron y expresarse de mil maneras según lo ameritaba cada ocasión. Con un pequeño engaño se las arregló para poder asistir a un taller de teatro cerca de la escuela sin que esto afectara sus actividades académicas. Sin embargo, una noche antes de estrenar su primer papel protagónico, su papá se enteró de su nueva actividad y le exigió dejar la actuación por completo. Por primera vez en su vida, Neil desobedeció a su papá y asistió al estreno de la obra. Todo mundo quedó maravillado de su talento. Al finalizar, todos sus amigos estaban muy contentos por él y no dejaban de felicitarlo. Sin embargo, Neil no disfrutó el momento de la misma manera que los demás. A media función había visto a su papá al fondo del teatro. Sabía que él estaba sumamente molesto y que le esperaba una fuerte confrontación al final de la obra. No quiero abordar el desenlace de esa subtrama dentro de la película por la importancia que tiene para el desenlace de toda la historia, pero con lo que ya hemos mencionado nos da material suficiente para reflexionar en lo que me interesa y que considero un mal muy común. Yo soy un fiel creyente de que a cada quien Dios nos da ciertos dones para ponerlos a trabajar, como en la parábola de los talentos, y que al final de la vida tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con esos dones. Y también estoy convencido de que los padres de familia tienen la responsabilidad de ayudar a cultivar los dones de sus hijos para que estos puedan dar los frutos correspondientes a su tiempo. Entiendo que como padres de familia es muy complicado lidiar con la preocupación constante de que a los hijos les vaya bien al crecer y que las distintas presiones que van apareciendo a lo largo de la vida son bastante fuertes. Pero también veo necesario entender que el camino correcto no suele ser en el que presionamos a nuestros hijos para que se dediquen profesionalmente a algo que no les llena solo porque es una buena opción económicamente hablando, entre comillas, o porque es lo que nosotros como papás queríamos hacer y no pudimos, o quizá porque es el negocio familiar y ni modo de que no lo herede. Es casi un hecho que ese no va a ser el mejor camino para que trabajen los dones que Dios les dio, ni para que ellos encuentren plenitud. Una de mis profesiones es la de músico. Toco profesionalmente desde hace muchos años y entiendo que es una forma de ganarme la vida algo peculiar y llamativa. Por eso mismo estoy habituado a que una conversación que suele surgir conmigo es la de las profesiones deseadas y no alcanzadas. Tengo varios amigos que suelen mencionarme que les hubiera encantado vivir siendo músicos, pero sus papás nunca los apoyaron y les exigieron estudiar una carrera de verdad, entre comillas. Y sé que no solo pasa con la música. Conozco casos de distintas profesiones, tanto relacionadas al arte como de otros ámbitos, en los que los papás decidieron no apoyar a sus hijos porque consideraron que no era una buena idea según sus expectativas. Y he notado que en la mayoría de esos casos son dos las razones por las que los papás no dejan que sus hijos dediquen su tiempo a aquello que les llama la atención. Uno, porque piensan que aquella actividad no les dará el sustento económico para una buena vida, lo que ellos consideran una buena vida. Y dos, porque los papás han trabajado tan duro para hacerse un camino en su profesión que sería un desperdicio que sus hijos no aprovechen ese camino dedicándose a otra cosa. Entonces los hijos terminan renunciando a eso que hace que su corazón se desborde de emoción por cumplirles el capricho a los papás. Ya sea por miedo, por costumbre, por presión social o cualquier otra razón, los papás se quedan en una aparente tranquilidad convencidos de que están haciendo lo mejor para sus hijos, y los hijos se quedan a medio camino de ser felices, quizá con un buen trabajo, quizá con un buen salario, con contactos importantes, con cierta habilidad adquirida para desempeñarse en eso que ahora es su vida, pero sin la oportunidad de dedicarles su tiempo a desarrollar esos talentos que Dios les regaló. Este es un tema que desde hace tiempo considero súper delicado. En el caso de mis hermanos y mío, tuvimos la enorme bendición de que mis padres siempre nos apoyaron de alguna forma para dedicarnos a lo que nos gusta hacer. Los tres nos desenvolvemos en el ámbito artístico. Mi hermano mayor también es músico y mi hermana menor es ilustradora. Y siempre nos impulsaron a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención a las actividades que nos redituaran más al corazón y no tanto a la billetera. Y no es que vengamos de una familia de artistas. Mi papá era comerciante y mi mamá es terapeuta, pero nunca dudaron de que seguir nuestra pasión nos abriría el camino para poder vivir de forma plena en el ámbito profesional. A mi entender, negarles a los hijos la oportunidad de explotar los talentos con los que vienen de nacimiento o que han ido desarrollando conforme van creciendo es como comprar un aparato, leer las instrucciones y decir, no, esto que dice ahí no es verdad, yo sí sé cómo funciona, y tirar a la basura el instructivo. Si Dios ha permitido
que una inquietud profesional nazca en el corazón de alguien, probablemente es porque esa persona puede tener una misión a través de dicha profesión. Y no me refiero a que necesariamente ese hijo esté destinado a hacer algo que cambie radicalmente el mundo o que se haga súper famoso. No, quizás su labor pase desapercibida para la mayoría, pero estoy seguro de que quienes trabajan con pasión marcan una diferencia en la vida de las personas que se cruzan en su camino. Sean médicos, carpinteros, músicos, diseñadores, tortilleros o lo que sea. Porque a final de cuentas, el último filtro con el que se va a medir la calidad de nuestras acciones será el amor. ¿Cuánto amor habremos puesto en nuestras relaciones? ¿Con cuánto amor habremos actuado día a día? Y eso también se aplica a nuestro trabajo. ¿Con cuánto amor nos levantamos? ¿Con cuánto amor nos preparamos? ¿Con cuánto amor hacemos nuestras responsabilidades en el trabajo? ¿Con cuánto amor actuamos con nuestros compañeros? ¿Con cuánto amor pusimos en práctica nuestros conocimientos y nuestras habilidades? ¿Con cuánto amor le respondimos a quien nos buscó? El día a día ya es difícil. Ahora imagínate tener que amar todos los días a través de un trabajo que te recuerda que no pudiste dedicarte a lo que tu corazón te dictaba por la falta de apoyo de tus papás. De seguro eso es un martirio constante, porque una cosa es no haber podido dedicarse a lo que uno quería porque las circunstancias no se dieron, y otra cosa es que no lo hayas podido hacer porque tus papás tuvieron miedo y prefirieron obligarte a hacer otra cosa. Así es que si eres padre o madre, te invito a que realmente confíes en que Dios ayudará a tus hijos cuando llegue el momento de decidir a qué se van a dedicar. Ve formándolos para que sepan tomar la decisión correcta. Oriéntalos y acompáñalos, pero no les heredes tus miedos. Ayúdalos para que sus decisiones sean decisiones bien pensadas y tomadas a partir del amor y no del temor. Enséñales a consultar a Dios para las decisiones más importantes de su vida. Enséñales a escucharse a ellos mismos para que sepan diferenciar su propia voz de la voz de Dios y de la voz de los demás, incluyendo la suya, la de sus padres. Y así sepan diferenciar entre lo que ellos quieren, lo que otros quieren y lo que Dios quiere. Y si eres hijo y tienes este problema, te invito a que busques ayuda profesional. Busca algún psicólogo o una psicóloga, algún sacerdote, un religioso que sea tu director espiritual, alguien que te pueda ayudar, ya sea a comunicarle a tus papás el por qué consideras que lo que quieres estudiar vale la pena el intento, o para que tú mismo encuentres el camino de regreso a aquellas cosas que le traen paz a tu corazón. Al final de cuentas, aunque lo veas como una causa perdida o pienses que ya es demasiado tarde, Dios puso esa inquietud en tu corazón porque sabe que ese camino muy probablemente sea el que te conduzca a la plenitud, que en términos espirituales también podemos llamarla santidad. Y nunca es demasiado tarde para comenzar o retomar ese sendero. Y ya como conclusiones, en contra de la idea que yo me había hecho de esta película, la disfruté mucho y me llevé bastantes reflexiones que me confrontaron fuertemente. Ciertamente es una película que se puede llegar a sentir algo lenta, sobre todo ahora que estamos habituados a películas mucho más aceleradas y espectaculares a la vista. Pero si te das la oportunidad de verla, te aseguro que te llevarás algo en lo que te pondrás a reflexionar por algunos días. Ya sabes, te recomiendo verla junto a tus amigos, tus compañeros de comunidad o tu familia, que sería muy bueno, y los invito a que al terminar de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Has experimentado la tensión entre seguir las reglas y buscar cultivar una relación auténtica con Dios? ¿Has tenido alguna experiencia en la que te hayas sentido más enriquecido cuando tu experiencia de fe se basó más en el amor que en cumplir ciertas reglas que quizá ni siquiera comprendes? ¿Te has encontrado en algún contexto religioso en el que reconoces que quizá es tiempo de buscar una nueva forma de hacer las cosas? ¿Hiciste algo al respecto? ¿Cómo enfrentaste el reto de proponer nuevas formas de comunicar el mensaje del evangelio? ¿Has experimentado o conocido situaciones donde la presión de las expectativas familiares ha limitado la elección de carrera o vocación? ¿Cómo crees que la armonía entre seguir las pasiones personales y satisfacer las expectativas familiares puede contribuir a una vida plena y significativa? Y ya sabes, si no puedes encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y con gusto vemos cómo podemos resolverlo. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.